Hola, buen día, bienvenidos a esta nueva transmisión de Ser Logístico. Y bueno, buen día, buenas tardes o buenas noches, porque dependiendo de dónde nos estén escuchando también es la hora y del momento en que nos estén escuchando. Así que estamos nuevamente aquí retomando las transmisiones de Ser Logístico para continuar trayendo todas estas experiencias, todos estos elementos alrededor de lo que significa no solamente el mundo del supply chain y el mundo logístico, sino el ser humano detrás de que está impulsando, estimulando, generando todos los resultados que significan procesos y procesos más que cualquier cosa desde lo humano, desde los equipos vivos, como lo hemos dicho, desde el liderazgo humano y desde las operaciones antifrágiles. Así que bienvenido a esta transmisión. Te voy a pedir que si estás aquí en vivo, vayas compartiendo esto con más personas para que podamos así disfrutar esa conversación y también compartir experiencias. Y voy a subir de una vez a María Ángela para saludarla, para que reconectemos aquí con todos y traigamos más elementos alrededor de este ser logístico que es los que nos tiene aquí compartiendo cada jueves y también aprendiendo de lo que cada uno tiene dentro de todo este contexto del ecosistema logístico. Voy a subir a María Ángela, saludamos y vamos compartiendo por ahí para que más personas puedan estar aquí con nosotros. Hola María Ángela, buen día, ¿cómo estás? Hola, hola Sandra, hola a todos. Programa número 10, el ser logístico. Tuvimos ahí una pausa de 2 semanitas a los que vienen siguiéndolo en vivo con nosotras, precisamente porque estábamos en función de seguir creciendo con este ser logístico en las diferentes experiencias, diferentes espacios y entornos donde nos movemos, Sandra y yo, y había pues esto impedido que lo hiciéramos. Pero hoy dijimos, no, sí o sí hagámoslo. Tenemos este enganche que no podemos perder y esta conversación de lo que es el ser logístico, creo que, Sandra, por lo menos para mí, esperamos que para los espectadores también, pero para mí ha sido precisamente ese ir reafirmando varias de las cosas que nuestras experiencias, nuestro conocimiento, nuestra trayectoria, tenemos de manera capitalizada y cuando la ponemos al servicio en estos espacios, en este caso en este espacio abierto, pues hace que podamos como ir estructurando muchas cosas. Y de eso se trata también lo que queremos hoy compartirles, contarles un poco también de cómo hemos ido nosotros estructurando este ser logístico. Y bueno, nos encantaría que sea que lo estás viendo aquí en vivo o grabado, que nos dejes tus comentarios, que nos vayas compartiendo. Tuve la oportunidad, que ahorita les voy a contar un poquito de detalle, pero tuve la oportunidad de hablar con varias personas que están en este mundo del ser logístico y cuando han visto nuestros programas, Sandra, hacen eso, se reconectan con su propio ser logístico y con sus propias experiencias que a veces las damos por sentadas, pero cuando nos sentamos a detallarlas, vemos todo lo que nos podemos enriquecer de ellas. Así que bueno, gracias por estar aquí, a los que están en vivo, por favor ahí, compartan y vamos a ir conversando un rato precisamente de esto que para nosotros significa este liderazgo humano, estos equipos vivos y estas operaciones antifrágiles. No, pues María Ángela, muchas gracias nuevamente por estar aquí. Estamos haciendo esta dupla hace varios meses, ya no son ni siquiera ni semanas, sino meses. Y lo que tú decías, reconectarse con lo que somos también significa impactar desde lo que hacemos. Y cuando decimos ser logístico, y como llevamos 2 semanas por aquí como ausentes de los en vivos, como decía María Ángela, se ha convertido en un espacio para nosotros de mucha expansión, porque más que cualquier cosa, ese reconectar con nosotros significa varias cosas. Es entender que, y esta transmisión le colocamos alrededor del tema de competitividad, lo que significa también la parte de competitividad, porque cuando uno está dentro del contexto empresarial y cuando uno está dentro de todo el tema, no solamente de empresas, sino emprender y demás, vienen unos desafíos fuertes y dentro de esos desafíos es cómo ser sostenible, cómo ser rentable, cómo ser competitivo.
Y entonces, en ese contexto de competitividad, cuando se habla de toda esta parte, sale el ser referente de algo. O sea, como ser competitivo significa que esa empresa, eso que se está haciendo se vuelva un referente también en algo para que se pueda lograr ser sostenible dentro de lo que se hace. Pero ¿qué hay detrás de la competitividad? Los seres humanos. Los seres humanos con los aprendizajes, los seres humanos con la preparación que tenga para lo que están haciendo, los seres humanos con los compromisos y responsabilidades que se tienen. El último programa antes de este, María Ángela, que teníamos el primer invitado que fue Helman, estábamos hablando precisamente de todo este tema de competencias y habilidades. Y aquí hoy, hablando de competitividad, no podemos dejar de traer este tema del ser logístico, y es que cuando una empresa, un proceso, algo busca ser competitivo, pues hay que tener en cuenta cuál es el contexto desde lo humano, cuál es el contexto desde lo que los equipos de trabajo, aquí decimos equipos vivos, tienen como objetivo, y cuál es el contexto desde donde se está haciendo lo que se está haciendo. Porque al final la competitividad es el resultado del engranaje y la articulación de todo esto, de quien lidera, de los equipos que están en medio de todos estos liderazgos, que al final se trata de que el liderazgo sea compartido, y cómo llevamos a cabo cada una de las operaciones que hay dentro de los procesos. Y tú, María Ángela, pues la semana pasada precisamente estábamos con todo el tema del liderazgo antifrágil y todo lo que tiene que ver con esta parte. Entonces, el desafío de la competitividad es humano. El desafío de que la tecnología se utilice como se tiene que utilizar para poder optimizar y agilizar procesos que tiene que ver con la competitividad sigue siendo humano. Todo lo que se logre dentro de los resultados en logística y en todos los procesos y en todo el engranaje empresarial y de emprendimiento es humano. Sin embargo, ¿qué experiencias tiene cada uno alrededor de eso y cómo conecta cada uno con eso, con ese centro que tiene? Ahorita María Ángela, precisamente, que estaba hablando del tema en otro escenario, decía, es que en el desafío de ser competitivos, ese ser logístico, y cada uno de nosotros en los procesos, María Ángela, tiene que tener en cuenta qué es lo que lo mueve, o sea, qué es lo que lo hace hacer lo que hace, porque ser competitivo también significa estar conectado con lo que soy, con lo que tengo y con lo que estoy entregando hacia afuera para que eso sea el resultado. Entonces, no sé, María Ángela, si aquí quieres compartir algo de lo que fue la semana pasada o quieres compartir algo desde la parte de experiencia para que quienes están aquí también nos vayan diciendo qué significa ser competitivos y cuáles son los desafíos de competitividad que se pueden tener en este entorno que estamos hablando, que es con tantos elementos y con tantas variables que nos ponen a jugar de diferente manera. Sí, me encanta lo que estamos trayendo porque no sé si te ha pasado, pero tenemos una noción de ponerle las etiquetas a lo general o a lo que empaqueta. En este caso, por ejemplo, decimos que la empresa es o no es competitiva, y la empresa por sí sola no es un ente vivo. El ente vivo es las personas. Lo que nos están diciendo cuando en una empresa nos dicen estamos dejando de ser competitivos, nos están diciendo es ustedes, los líderes, ustedes, los que hacen parte de la empresa, están dejando de ser competitivos. Y yo siento que eso es parte de lo que mentalmente de alguna forma nos desdibujamos o nos engañamos, porque empezamos a poner como todo afuera. Entonces, la empresa no es competitiva. La empresa no es competitiva porque es la suma de incompetencias nuestras. Y la empresa es competitiva porque es la suma de competencias o competitividad nuestra. Y yo creo que las dos cosas van muy juntas. Si nosotros somos competentes, si tenemos las competencias, pues volvemos esos entornos competitivos también. Y aquí quiero traer algo que, pues primero que nos demos cuenta de eso, que etiquetamos diciendo como si eso no fuera conmigo. O sea, si hay un tema de competitividad, tiene que ver conmigo porque yo estoy dentro de la empresa y soy líder dentro de la empresa. Y segundo, que esa competitividad ha ido transmutando, ha ido transformándose en el tiempo, y lo que nos hacía muy competitivos, muy competentes en algún momento, hoy ya puede que no, y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque estamos como en esa ceguera de este liderazgo y creemos que eso que nos hacía fuertes va a estar toda la vida haciéndonos fuertes.
Y ahí es donde este ser logístico entra a jugar un papel muy importante, y es el darnos nosotros esas preguntas, el darnos esos espacios para cuestionarnos y ver dónde estamos siendo realmente competitivos, porque yo siento que es un término que tiene mucho que ver con el diferenciador, tiene que ver mucho con el innovador, tiene que ver mucho con el no quedarnos en esa zona de confort, con el estarnos mirando, con tener esa crítica o autocrítica latente, sin hablar de juicios y de sobreexigencias, sino de siempre estarnos mirando desde afuera como qué te está pasando y cómo puedes ir superando, mejorando y evolucionando. Hay una experiencia que me parece muy interesante contarles, y es, yo la semana pasada tuve dos espacios donde estábamos hablando de liderazgo antifrágil, uno donde trajimos a un referente que les habíamos contado algo aquí en el programa por medio de WINS Colombia, y el otro que fue un espacio que yo lideré para unos clientes de mi cliente, y fue impresionante. Y todos éramos del área logística en el segundo espacio. En el primero sí habían varios sectores, pero en el segundo espacio todos eran de áreas logísticas, de supply chain. Y fue muy revelador para mí darme cuenta que primero en este entorno logístico tenemos esta antifragilidad muy a flor de piel. Creo que se da más que en otros sectores. Para los que no saben qué es antifragilidad, es la capacidad que tenemos como humanos de nutrirnos del caos y de las crisis. Después haremos otro programa más intenso sobre la antifragilidad. Pero primero como que caigamos en cuenta que hay entornos donde este caos y estas crisis, pues de alguna forma no son nuevos, como en las áreas de supply chain, sino que además de no ser nuevos, van como creciendo, ¿no? Como esas ondas expansivas, van creciendo el caos. Y que tenemos mucho desde ese ser logístico que enseñarles precisamente a las otras áreas o procesos donde esto no ha estado tan latente. Y creo que ahí tenemos una ventaja competitiva, los logísticos o los que nos enamoramos de este mundo del supply chain, porque eso de alguna forma fue despertando en nosotros unas capacidades naturales de reacción. Lo hemos hablado, revisen en los otros programas un poco hacia atrás, este mecanismo de defensa que hemos manejado de recursividad, que creo que los logísticos los tenemos así súper latente, que en otras áreas también se da, pero se da desde otros lugares. Y como digo, desde otros lugares, un área de marketing se les da esa recursividad, pero desde la parte creativa, desde la parte, digamos, de diseñar, desde ahí usan una recursividad. La de nosotros es una recursividad sobre lo reactivo, sobre el suceso, sobre lo que ya nos pasó y resuelva. Y no hay tiempo de pensar si va a funcionar o no, arriésguese, láncese. Entonces creo que tenemos una serie que en otros ámbitos lo llamamos como estas competencias colaterales que hemos ido alimentando, o ese conocimiento táctico que hemos ido alimentando gracias a precisamente ese día a día. Y yo quiero que esto sea un llamado precisamente a ese ser logístico, porque hay cosas que las vemos como lo que nos falta, y la invitación hoy es a que veamos lo que sí tenemos, lo que ya tenemos, que está incorporado en nosotros y que como se nos volvió la normalidad, nos volvió el día a día, lo normalizamos y no le estamos sacando el jugo y el valor para nuestro liderazgo. Eso me parece interesante mostrarlo, porque cuando me encuentro en esos entornos me doy cuenta de que, o sea, lo vamos diciendo de manera tan natural. Ay, no, hoy me cancelaron no sé qué, hoy el buque que venía pasó tal cosa. Y se nos volvieron unos sucesos que para nosotros, digamos que es normal que pasen, pero si uno con otros ojos lo mira desde afuera, viene, no sé, alguien de un sector totalmente diferente, no sé, la medicina, un médico, y se acerca a nosotros y dice, ¿ustedes cómo pueden vivir en este trajín, en este estrés, en este día a día, de esta manera tan natural, cuando una cosita de esas que a ustedes les pasan en el día varias, a otras personas les puede parecer que se les acabó el mundo? Entonces creo que ahí tenemos mucho de qué cogernos, y sobre todo que valorarnos. A mí me parece súper lindo valorar
que en este sector en especial vamos adquiriendo esas grandes capacidades y habilidades que, bueno, si lo sabemos manejar, porque nos puede ir al otro extremo de enfermarnos y morirnos de eso, pero si lo sabemos aprovechar, tenemos unas grandes, grandes ventajas. Y creo que Sandra, este es un buen momento de decirle a ese ser logístico, oiga, saque esa lista de las ventajas que has ido adquiriendo gracias a estar acá. Y con eso, María Ángela, precisamente porque la base es lo humano y con lo que tú estás diciendo, porque antifragilidad, nutrirse del caos. Todo lo que significa estar en el entorno logístico significa estar solucionando diferentes situaciones sobre la marcha. Porque si tú te pones a pensar cómo solucionas ciertas cosas dentro de lo que es el contexto logístico, se te para la operación. Y como es un encadenamiento completo, entonces no solamente es tu operación, sino que puede ser una planta de producción, puede ser los despachos hacia adelante de entregas de producto terminado. Entonces, ese entorno y ese contexto que se tiene, que demanda ciertos elementos para poder estar solucionando y que tú lo decías ahorita, el tema del caos, que puede estar dentro de ese contexto, ¿qué significa en términos de lo que es volverse competitivo? María Ángela, tú lo comentabas ahorita, hablamos del tema de las organizaciones y entonces siempre asociamos con que las organizaciones no es que tengan que ver con los seres humanos, es que las organizaciones son los seres humanos que están dentro de ellas haciendo cada una de las actividades que hacen. Y dentro de la logística, pues son los seres humanos que están dentro de ese proceso. Entonces, para ti que estás ahí escuchándonos en este momento, si formas parte de este mundo del supply chain, si estás dentro de ese contexto, ¿qué es para ti la competitividad? O sea, cuando haces o estás en la operación del día a día dentro de, María Ángela mencionaba ahorita el tema del caos dentro de todas esas operaciones, ¿cuáles son los retos y cuáles son los desafíos desde la competitividad? ¿Y qué significa que el ser humano pueda responder ante estas operaciones con cada una de las habilidades y las capacidades que tiene? Y entonces, aquí el desafío de la competitividad tiene que ver con, María Ángela lo mencionó ahorita, ¿qué sí puedes hacer con lo que sí tienes? Porque en la búsqueda de lo que no tienes se te pasa el tiempo y se te pasa todo lo que es el contexto. ¿Y cómo puedes utilizar eso que sí tienes cuando defines qué puedes hacer con eso? ¿Cómo lo puedes utilizar para que la operación no solamente sea sostenible, sino que se tengan procesos que sean competitivos? Es decir, que se logren los resultados desarrollando procesos que permitan que los seres humanos que están detrás de no estén ahí con un desgaste tan alto, que pongan en juego todo lo que significa como ser humano estar en un estado de bienestar. Entonces la competitividad al fin y al cabo también tiene que ver con cómo están los seres humanos que están dentro de las operaciones, cómo se están liderando esas operaciones, cuáles son en términos de resultados lo que se está logrando y cómo es el encadenamiento de todos esos procesos para que no entreguemos todo nuestra vida en ese proceso y al final entender que el resultado o estar persiguiendo algo no era lo único, sino que tenía recursos o tengo recursos que puedo aprovechar y que puedo integrar en la operación. Porque María Ángela, que el tema de la competitividad aquí nosotros en Ser Logístico, el llamado a la acción también para cada una de las personas que están dentro de las operaciones es qué significa la competitividad desde el ser logístico, porque estamos, la logística sola sabemos lo que significa, los que nos movemos, los que se han movido y se conocen el tema del contexto. Pero qué significa el ser dentro de este contexto y qué significa ser competitivo, entendiendo toda esta parte humana, porque no es lograr el resultado, es cómo lo sostengo, cómo logro esa sostenibilidad y cómo logro esa sostenibilidad dentro de un contexto de bienestar, cómo logro esa sostenibilidad dentro de un contexto de caos, cómo logro esa sostenibilidad entregando lo que tengo que entregar dentro de todo lo que es el encadenamiento del proceso, María Ángela. Yo creo que eso tiene varios elementos que desde la experiencia de cada uno, desde el contexto de cada uno y desde lo que es el encadenamiento de las operaciones, pues lleva a entender que al final cualquier tecnología que nosotros llevemos al contexto de competitividad cobra mayor o menor relevancia dependiendo de cómo esas capacidades humanas se integran
y logramos lo que tú decías ahorita, nutrirnos del caos, desde lo que es esta parte de antifragilidad y expandir la mentalidad para poder que los procesos sean sostenibles y los humanos no se queden ahí en el intento de lograr ese resultado y de estar persiguiendo desde elementos que no se tienen y de pronto dejando de utilizar recursos que sí se tienen, pero que no se ven por todo ese contexto que se está viviendo. No sé, María Ángela, ahí en esa parte, porque es que es eso, ¿no? O sea, se nos nubla la mente en medio de la operación y como se nos nubla la mente, pues todo eso se baja al día a día y la competitividad, pues lógicamente se ve involucrada en medio de todo este contexto y de todo ese día a día y de todos estos elementos. Sí, a mí la figura que me llega escuchándote, Sandra, y de pronto para dar un poco más de claridad, cuando hablamos de ese ser competitivo, me llega como esa imagen del árbol, ¿no? Que uno ve un árbol de frutos y si uno solo ve el fruto y dice, uy, este árbol dio frutos o dio cosecha, es competitivo. Pero si solo da una sola cosecha, ya deja de ser competitivo. O sea que no es solo un resultado, sino, como tú bien lo dices, el sostenerlo en el tiempo. Y para que ese fruto esté, se requieren todas estas ramas que lo sostienen, todo esto que lo nutre, sus raíces, donde está ahí toda la mentalidad que tenemos como seres humanos, cuál es esa mentalidad, esos nutrientes que tomamos precisamente de la tierra, y para poder que todo este ser, que en conjunto es el árbol en esta figura, sea competitivo. Entonces no es mirar un pedacito de nosotros en resultados que nos puede hacer una definición muy superficial de ser competitivos, sino es ver el conjunto como ser. Y ese ser debe tener estas capacidades de sostenerse en el tiempo, debe tener estas capacidades de este porcentaje de su mentalidad colocado al servicio del fruto, que son los resultados, y que obviamente tienen que haber resultados, porque no podemos hablar de ser competitivos si solo estamos hablando desde lo bonito, desde lo ideal, desde el sueño, y no tenemos resultados. Y yo siento, Sandra, que pasa mucho eso también. En las organizaciones yo veo muchas personas que están ahí en la parte de la mentalidad y están muy en esto de todo lo que hay que sembrar, que es el 80%, y se quedan ahí y no tienen el 100 porque les falta precisamente el concretar los resultados, el que eso se vea reflejado en lo que realmente dentro de las compañías se necesita, y es tener todos los resultados para poder seguirse sosteniendo en el tiempo, creciendo y evolucionando. Y también vemos personas en ese otro extremo, como, que es un poco más común en nuestras áreas de supply chain, ver a muchas en la acción, que no es el 20% en el resultado y en la acción, sino que están más del 60 o 70% ahí y no se toman el tiempo de hacer la pausa, de pensar, de revisar sus mentalidades, que hablábamos ahorita al inicio del programa de hoy, esto de poderse sentar a decir esto que yo tengo como habilidad, cómo lo aprovecho, cómo lo cimiento más, o esto que hasta hoy me funcionaba, ya será funcional para lo que sigue o para el entorno actual. Todas esas preguntas requieren una pausa de sentarnos a revisarnos, y siento que hay algo muy importante dentro de esta dualidad que la podemos ver como que una cosa con la otra, y es encontrar el punto, el centro, lo que une a las dos, lo que une la mentalidad con la acción, lo que une la mentalidad con los resultados, y es eso, el ser humano. Eres tú como ser, como líder, que es el que tienes la conciencia y la capacidad de decir, listo, ya diseñé, ahorita ejecuto, o listo, ya ejecuté y cómo me siento a revisar lo ejecutado para que la próxima sea mejor o sea más fácil. Y yo siento que ahí estamos como perdidos en algunos momentos, porque nos quedamos en un extremo o en el otro, y creo que es un buen llamado de nosotras hoy en este programa, y es cómo vuelves a ese centro. ¿Qué tanto habitas ese centro? ¿Qué tanto buscas ese centro? ¿Qué tanto haces el llamado a tu equipo a sentarse y pensar y estar más en el centro? Creo que es una labor de líder muy importante. Y en esa labor de líder, María Ángela, entonces es una labor de conectar
con propósito, con cuál es el sentido de esa operación, cuál es el sentido de esa actividad, cuál es el sentido de cada una de esas funciones que hay dentro del proceso. Y dentro de ese sentido, que es ese para qué, qué es lo que estoy conectando después de hacer ese centro, revisar ese centro hacia afuera, qué es lo que tengo que conectar desde el liderazgo, desde los equipos de trabajo, desde las operaciones. Porque el volver al centro que tú dices, María Ángela, es también para entender desde ese centro cómo todas esas cadenas y esas relaciones tienen que estar conectadas. Entonces, yo creo que aquí, y lo pongo como último punto, María Ángela, con lo que tú estabas diciendo ahorita, es el tema de volver al centro, significa también entender qué relaciones tengo que construir dentro de esa cadena logística, qué desde lo humano tengo que articular, porque la competitividad tiene que ver también con esa articulación de personas, articulación de procesos, articulación de recursos. Entonces, si te paras ahorita en la operación, en lo que haces, en ese proceso, ¿en qué parte estás? ¿Cuál es tu centro? O sea, ¿qué es lo que te mueve? ¿En qué tipo de operación te encuentras? ¿Para qué haces lo que haces? ¿Y qué relaciones hay que, María Ángela, sostener y mantener y generar y construir para poder que esa competitividad dentro de todo ese proceso que se está generando, pues se vea y se refleje en todos esos resultados? Porque, María Ángela, si hay algo importante en todo, y con mayor razón en el tema de la logística, es la construcción de las relaciones en toda esta cadena de valor. Las redes de valor de las que hablamos, y las redes de valor son redes humanas para poder lograr que ese cliente al final esté satisfecho, que la competitividad se refleje en que el cliente quiera volver a comprar. Y aquí lo importante es toda esa relación y todo ese encadenamiento a partir de entender todo este contexto desde el ser, pues nace de todas esas relaciones que se generen, de todas las cosas que se solucionen juntos, de todas las dinámicas que se establezcan entre los seres humanos. Entonces, al final, parte del ser para poder encadenar toda la cadena con otros seres humanos y poder que esa competitividad se refleje alrededor de todo lo que se está haciendo. Y yo creo, María Ángela, que con eso, pues esta parte sería como el otro elemento a trabajar. Y pues no sé si quieres como reforzarle algo a esa parte, sino para que pues por aquí ya dejemos como la inquietud y generemos como las preguntas alrededor de todo lo que es esta parte de competitividad. Sí, yo creo que es un buen resumen precisamente de esto de lo que es ser logístico. Creo que les dejamos buena tarea de reflexión, de que se tomen el tiempo para preguntarse y responder esas preguntas, o por lo menos que las dejen andando en cada uno de ustedes. Y bueno, nos embolatamos estas 2 semanas, por eso no tuvimos invitado hoy, pero ya nos vamos a volver a poner en la tarea, así que si estás aquí y quieres ser parte de este programa de Ser Logístico en alguno de estos capítulos, escríbenos para traerte, para invitarte a compartir estas experiencias y seguir enriqueciendo este espacio desde eso. Estamos hablando y creo que hoy hicimos una excelente recopilación de este ser logístico para que sigamos pensándonos un poco, reflexionándonos. Recuerden que reflexiones como 2 veces hacer flexiones, o 3 o 20. Entonces hagamos esas flexiones conscientes también desde este ser logístico que somos. Que yo muy feliz de volver a este espacio, ya de verdad sentía como que había pasado mucho tiempo y la idea es seguirnos alimentando, nutriendo con ustedes, así que los esperamos que se apunten a estar en este programa también en vivo con nosotras y bueno, esperamos el próximo jueves tenerles por ahí sorpresitas para que sigan siendo parte de este maravilloso espacio que hemos creado. Bueno, y si es primera vez que te conectas, primera vez que nos escuchas, somos María Ángela Soto, más, o Felicidad con Más, porque hay que hablar de felicidad también, y Sandra Jiménez, y te estamos haciendo la invitación para que estés con nosotros en vivo, bien sea porque estés participando desde el otro lado o porque si eres parte de este mundo logístico y quieres compartir tu experiencia, estés aquí con nosotros. El mensaje y todo lo que queremos proyectar y llevar es que
cualquier resultado desde el contexto del mundo del supply chain, de los procesos, de la logística, está directamente relacionado con esa expansión del ser humano, de hacer las cosas con sentido, con propósito. Los equipos vivos son equipos humanos, equipos con enlaces humanos que hacen funcionar todo el resto de cosas que hay alrededor en ese engranaje organizacional. Pero el desafío es humano y ser logístico es eso, o sea, es traer ese desafío humano con esas experiencias, con esos aprendizajes. Conversación aquí, María Ángela y yo, no nosotras dos, es contigo, que estás ahí al otro lado escuchándonos. Compartir estas experiencias significa también escuchar tus experiencias, traer tus experiencias, por eso la invitación hoy es, ven acá con nosotros, comparte con nosotros y comparte con el resto de personas que forman parte de este hermoso mundo logístico con tanto desafío, y a veces escucharnos significa también entender, yo no soy el único que tengo este desafío, y como escucho cómo lo solucionó el otro ser logístico, entonces también puedo entender que eso que yo pensé que a veces era tan complejo y tan difícil, simplemente es una perspectiva que tengo desde una realidad que estoy viviendo. Entonces te invitamos a que vengas acá y compartas las experiencias desde cualquier parte de esa cadena logística que te encuentres, y que en este espacio podemos conectar con muchas más personas. Así que con eso yo creo que nos despedimos, María Ángela. Ya volvimos otra vez, para los que no nos habían escuchado, no habíamos cerrado el espacio. Estábamos en proceso, María Ángela estaba llenándose de muchas más experiencias que seguramente van a venir con más cosas en toda esta parte, y pues también proyectando otros elementos para poder seguir creciendo. Así que gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana. Por favor, escríbenos para que seas parte aquí de los invitados y de estas conversaciones y de estas experiencias. Y nos vemos la próxima semana, María Ángela. La invitación para todos, entonces te la dejo a ti para cerrar y ya con esto yo me despido. Bueno, muchas gracias. Ya saben que los que quieran estar en vivo, los jueves, más o menos a las 11 de la mañana Colombia, cada uno en su horario, revise para que se agende, nos acompañen en estas conversaciones, y si lo ves grabado, igualmente que nos dejes tus comentarios para seguir avanzando. Los esperamos. La próxima semana vamos a seguir evolucionando este espacio para ustedes, y súper importante, pregúntate en qué eres competitiva, en qué eres competitivo, en qué no, y sobre todo en lo que no, cómo podemos seguir desarrollándonos desde una liviandad y no desde la exigencia. Y aprovecha y párate con firmeza en lo que sí tienes ya a tu favor como competitividad. Así que gracias, nos vemos entonces la próxima semana, el próximo capítulo por el mismo canal, a la misma hora, y con sorpresas para ustedes. Chao, chao. Muchas gracias a todos.